Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águilas. Hoy vamos a estar hablando de aflicción o afligido. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, pidiendo, Padre, que tú te manifiestes como tú siempre lo haces, simplificando, Señor, las cosas que tú pones en mis manos, Padre, para que todo aquel que esté escuchando pueda entender. Te pido, Señor, misericordia, Padre. Glorifícate en una forma especial. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que trate de impedir, Señor, que este mensaje toque, conmueva las almas, Padre. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con Isaías 53, pero vamos a ver y voy a tratar, siempre me coge para traducir en el momento, aquí mismito, aquí aleluya. Ok, porque la palabra que yo busqué es aflicción, pero busqué en inglés. Dice que la aflicción es angustia tanto mentalmente como físicamente, o ambos. También significa dañado, oprimir, torturar, pasar por un tormento. Vamos a comenzar a considerar Isaías capítulo 53, del 1 hasta el 12, y vamos a estar explicando entre medio. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El versículo 2, aunque todo, ¿verdad? Desde el principio hasta el final que yo leí, pero el 2 es el más que hay veces que yo tengo que cuestionar, porque se supone que el Espíritu Santo revele a uno algo tan y tan claro y la gente lo pasan por alto. ¿Qué pasa? Que el pueblo del Señor no lee como debe estar leyendo. Nosotros sabemos porque en 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21 habla a nosotros la palabra y dice que el libro, este libro, aun cuando habla del libro en Apocalipsis, está hablando del libro completo, porque es Antiguo y el Nuevo Testamento. Y habla a nuestras vidas. Debe ser muy claro que si fue el Espíritu Santo que inspiró la palabra escrita en manos de hombres, no cualquier hombre, sino hombres santos, hombres que se despojaron de sí mismos para seguir la palabra del Señor, para poder, ¿verdad?, predicar el evangelio, como dice. Señor bendiga el hermano pastor Ramón, Emilio, el hermanito Emilio, hace tiempo, Lucy, para nosotros, familia de mi esposo. Señor bendiga a todos ustedes. Y lo que quiero decir es que nadie busca la palabra del Señor como manda. Escudriñar las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Tenemos que escudriñarla. Escudriñar es como decir, como lo que hacen los buzos. Ellos se meten en aguas profundas y nosotros tenemos que meternos en aguas profundas en la palabra del Señor. La misma palabra, porque dice que no es de interpretación privada. Yo no puedo interpretarla a mi manera para que caiga bien con lo que yo pienso. Es exactamente, dice que no se puede ni quitar ni añadir. Y hay muchos que están cayendo en eso. ¿Qué significa? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Esa parte no tiene que ver nada con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con algo que sucedió cuando lo pusieron bajo una situación tan y tan terrible. Mira lo que dice. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y hay muchas personas que están predicando diciendo que pues que Jesús no era atractivo cuando él nació como un hombre común. Pero eso no es lo que dice la palabra. Vamos a buscar en Isaías capítulo 50 y el versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Para mí es perverso aún escupirle la cara a una persona, sea el Señor o sea una persona
como nosotros, que una falta de respeto. Pero aparte de eso, porque el esputo no necesariamente es solamente la saliva, el esputo también quiere decir que ellos botaron lo peor para tirárselo en la cara, pero eso no fue lo que le hizo el daño. Dice que le mesaron la barba. Y no que le hicieron así como cuando uno coge una criatura y lo está mesando así. Le arrancaron la barba. Lo dejaron de esta forma. Mira lo que dice 52:14. Vamos con el 13 primero. Dice, aquí se titula Sufrimientos del siervo de Jehová. Si uno busca en el libro de Deuteronomio, si no estoy equivocada, en el versículo 29, donde el Señor le dice que este profeta que iba a venir, que todo el mundo tenía que poner atención a él, que no era cualquier profeta, era el mismo hijo de él. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Al arrancarle la barba, lo dejó sin hermosura. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Le hicieron tanto daño. Entonces sería la contestación. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pues mirando a un rostro desfigurado, porque hay una palabra en inglés, la palabra es frenzy. Frenzy es cuando uno va más allá y se vuelve casi como loco, torturando, haciéndole daño a una persona. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Nadie va a desear una persona que está totalmente desfigurado. En inglés, la palabra desfigurado es marred. Da el concepto de ir más allá. Lo que le hicieron fue terrible. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Busqué la palabra desechado y despreciado. La palabra es basar. Significa tener como por común, como si no tuviera valor esa persona. Y la palabra desechado, la palabra es haidel, significa que carece muchas cosas, como si fuera una persona cualquiera. Pues muchos son despreciados. Si ven a un deambulante, dice, uy, está sucio, no sirve para nada, ese se mete en la basura, saca su alimento de la basura, tiene eritol. Nosotros no podemos ni siquiera a una persona regular por no estar viviendo como nosotros, despreciarlo. Cuánto más despreciar el que vino para dar su vida. Pues en el capítulo 3:16 del Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera es una forma de decir que no se puede ni percibir cuánto de amor tuvo Dios Padre que Él dio. Es el regalo para este mundo. Aquí todo el mundo, las tradiciones siempre como que
sobrepasan la mente y el corazón de los humanos. Las tradiciones, eso de Easter, Ishtar, porque esta mujer, Semiramis, y hay tantos nombres que viene de Babilonia. Por eso que se llama madre de las rameras, y cualquier persona, cualquier nación que tiene otro Dios que no sea Padre, Hijo y Espíritu Santo es hija de ramera. Y tenemos que meditar, no en meditación como de yoga o cosas así, meditar en el hecho, en ese regalo tan y tan grande que todo el mundo está, ¿verdad?, rechazando. Dice, lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ve? Cuando dice aquí, y como que escondimos de él el rostro, es como dar la espalda y hacer como que él no es importante, no es ¿cómo se dice? Para enfocar tanto en lo que hizo, ese desprecio de la salvación. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué significa la palabra ciertamente? Es decir, que no es una mentira, que es verdad. El Señor siempre usaba, más se conoce en el inglés, donde dice verily, verily, es decir, que es verdad, verdaderamente, verdaderamente. No tiene que ni siquiera pensarlo porque es una verdad. Pero más que una verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ese regalo fue prometido en Génesis 3:15. Satanás ha hecho todo lo posible. Y lo que pasa es que ahí mismito en el 3:15 el Señor le estaba dando una alusión en donde dice que iba a aplastar la cabeza del serpiente. Algo que él se iba a dar cuenta muy después, porque ¿dónde es que uno piensa si no es la cabeza, ¿verdad? Ahí está la mente. Y él dijo, ok, tú me vas a herir mi calcañar, pero yo te voy a aplastar. ¿Aplastar qué? Ese pensamiento, el Señor, es como decir, el Padre dijo, está bien, tu deseo, pero es a mi forma. Pues no sabía que iba a usar el deseo del corazón de Satanás para eliminar, pero en la forma del Señor. Por eso es que el Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Es decir, Él sigue estando en control, aunque Él va a dar la vida. Nadie puede decir, yo maté. No, Él murió, pero resucitó. Como Él fue de testimonio desde su niñez, desde cuando Él podía pensar, que Él podía hasta causar que los fariseos cuestionara, pero ¿dónde este muchachito conoce tanto? ¿De dónde? ¿De dónde viene? Pues nosotros conocemos que él es hijo de tal, y siempre repitieron lo mismo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La actitud hoy en día es igual. Mucha gente sabe
Porque aún los cristianos en estos días, lo que verdaderamente creen que el Señor hizo un milagro tan y tan grande, dio su vida, ese fue el regalo, pero resucitó, quiere decir que también nosotros tenemos esa promesa, que la muerte no tiene que tener potestad sobre nosotros, porque Él murió por los pecados. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer desde el 51. Disculpen porque yo tengo unas condiciones y aparte que ya he perdido la audición completamente aquí, y lo estoy perdiendo y se me hace difícil a veces pronunciar. Y también tengo otras condiciones y siempre estoy con mi pañito, pero ustedes me van a perdonar. Empezando con el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí en un mundo. Nosotros, aunque somos cristianos, aunque hemos aceptado a Jesús como único y exclusivo Salvador, tenemos la ley del pecado en nosotros, pero nosotros podemos agarrarnos bien de las promesas del Espíritu Santo, que es nuestro guía. Nosotros no tenemos que pecar, nosotros tenemos libre albedrío, o lo hacemos bien delante del Señor con la ayuda del Espíritu Santo o cedemos al enemigo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, es decir, no se daña ni se gasta. Y esto mortal se vista de inmortalidad, que nosotros podemos vivir para siempre. Por eso que es necesario que usted y yo sepamos dónde nosotros vamos a vivir para siempre, eterno o eternamente. Uno tiene que pensar un poquito en eso, porque no es lo mismo decir yo voy a pasar toda la eternidad con el Señor, como decir pierdo mi salvación y donde yo voy a estar en tormentos eternamente y para siempre. Y eso está a su disposición. Usted y yo somos los que tenemos que escoger dónde vamos a pasar la eternidad. Si vamos a aceptar el regalo que el Padre entregó a toda la humanidad. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por eso que el pecado, no estando vivo en nuestro Señor, no tuvo potestad sobre él. Por eso que él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. O decir, yo la pongo. Yo soy la que pongo mi vida
por toda la humanidad. La intención del Padre no era que uno se perdiera, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que él hizo ya lo que él tenía que hacer. Y nosotros muchas veces entramos en los videos y vemos que Dios hace tantas cosas, tantas formas para llamar la atención, para que uno no se pierda. Pero la gente ama más el pecado, el mundo, que la luz que es Jesucristo, lamentablemente. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mira qué cosa. Nosotros somos los rebeldes. Nosotros somos los que pecamos. Pero él fue herido en su lugar, en mi lugar. Dice, molido por nuestros pecados. Yo no sé si usted puede entender lo que es ser molido. Yo trabajé con mi esposo en una carnicería. Nosotros, especialmente mi esposo, que él era muy honesto con la gente que compraban, y él en la filtrafa contenía carne de verdad, no grasa, nada de eso, ¿verdad? Y esa carne se pasaba por una máquina y se molía. Y uno ve, ¿verdad? Porque aún se ve el daño. Y quiero que ustedes se imaginen lo que es ser azotado por un látigo de 9 cuerdas con metal crudo y hueso seco, y 39 veces. Pero si usted coge 39 y lo multiplica por 9 cuerdas, son 351 heridas. Quiero que ustedes piensen en lo que es, cómo fue dejado su cuerpo con 39 latigazos, porque eran 40 menos 1 para que no muriera. Y no era por la misericordia, sino porque ellos no querían que muriera, porque le iba a seguir una muerte de crucifixión. Como ellos no sabían que él era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, lo que le iba a esperar para su muerte era para quebrantar los huesos, porque eso es lo que les seguía después que ellos cargaban su propio madero y lo crucificaban. Para estar seguro que moría, le quebrantaba los huesos por la posición. Vamos a imaginar, después de 351 aberturas en la piel, la gente sigue metiéndole bofetadas, le ponen una corona de una espigas, pero porque la gente se creen y ponen unos fotos y ponen unos retratos y lo tienen con algo así, con unas gotitas. Le dañaron la cara, así que él tenía que estar en una condición pésima. La corona, los clavos eran como 6 pulgadas, eran rústicas y a propósito teníamos, la idea era que iba a producir mucho dolor.
Entonces, cuando se usa la palabra molido por nuestros pecados, para que uno vea, ¿sabe que hicieron Pasión de Jesucristo? Y esa película enojó a medio mundo diciendo que era una exageración. Pero de todo corazón yo te digo que yo creo que lo que se describe aquí en la palabra fue aún peor. Porque si dice aquí, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Acuérdate que cuando Dios habla del pasado, presente y ve, porque Él es soberano Dios. Y el profeta está explicando, detallando, describiendo lo que se le da a él. Él no estaba ahí. Eso era como 700 años antes de todo esto pasar. Porque en el mismo libro del profeta está hablando del niño que iba a nacer. Y en el 9:6 describe a un Dios fuerte, Padre eterno. Dice que es admirable. ¿Cómo no va a ser admirable cuando Él dio su propia vida para nosotros, para poder ser coherederos, como dice en Romanos capítulo 8, coherederos del cielo? Algo tan y tan grande que nunca se ha dado a los ángeles, y ellos se han mantenido fieles a Él. Que si otros fueron desobedientes y ¿cómo se dice? Y rebelaron contra Él, sí, claro que sí, pero la mayoría se mantuvieron fieles. Y eso es lo que espera el Señor, solamente la fidelidad, porque Él siempre ha sido fiel. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ya Él ve en el futuro cómo está este mundo, cuál es la condición de las poblaciones, las perversiones, las leyes hechas por hombre, los conceptos, ideologías, tantas cosas. Hay un caos aquí. ¿Quién desea vivir en este mundo con esta condición? Todos nosotros. Cuando dice todos nosotros, pues, yo llevo 45 años en el Evangelio. Lo voy a cumplir en agosto con el favor del Señor, si Él extiende su misericordia. Y yo me recuerdo el estilo de vida mío. Y aunque yo nunca usé drogas, ni me gustaba hablar sucio, pero yo estaba completamente perdida. No sabía cuál lado yo quería estar. Si con este o con esta o lo que sea. Alguien que tuviera amor, sentir amor. Y como no fue así, en el 74 el Señor extendió su misericordia. Y Él salvó mi vida. Me salvó de mí misma, de mi estilo de vida. Porque yo no pude culpar al diablo. Cuando tú caes en pecado, cuando tú haces lo que tú haces, tú no puedes culpar al diablo. El diablo no puede culpar a nadie. Él va a tener su sentencia. Usted y yo no necesitamos tener sentencia de nada, solamente aceptar a Jesús como único y exclusivo Salvador, porque hizo el trabajo ya. Él cumplió, Él dio su máximo. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero
No se parece a nosotros que cuando alguien nos culpa de algo, enseguidita estamos chillando, gritando. No, que él habló esto de mí, eso es una mentira. Y todo lo que se decía de él era toda una mentira. Así que él murió por las mentiras que posiblemente te están culpando. Yo pasado en el evangelio, me pasaron por el trapiche, a ver, porque Satanás siempre va a usar personas que se dejan usar. Acuérdese lo que dicen en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero hay personas que parece que son agentes personales, que tienen ese deseo para cumplir el deseo del diablo, porque tú sabes que él ofrece cosas y en verdad él dice que es de él, pero no es de él. Ni siquiera el alma, porque la palabra dice todas las almas son mías, las almas de los padres, las almas de los hijos, y toda alma que pecare, ese morirá. Pero también en el mismo libro de Ezequiel te dice a ti, el que fue impío y cambia su modo de pensar y se hace como una persona pía, una persona justa, pues el Señor lo perdona. Nosotros estamos llamados para eso, para ser atalayas, para dar avisos. Y así estoy haciendo yo mi trabajo, en mi forma, en mi casa. El Señor me ha dado esto porque yo no puedo salir, yo no puedo ir, yo no puedo viajar, pero sí, el Señor me ha dado una forma de allegarme a las personas para que ellos no tengan excusas. Porque ¿sabe una cosa? Todo el mundo va a tener que estar delante del Señor, sea para el bien o para el mal, sea porque uno hizo lo que Dios manda a uno a hacer o fue rebelde, le dio la espalda y como si nada. Todos nosotros, todos. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Sabe? Para nosotros, hay veces que nosotros pensamos que es en vano el trabajo, pero uno lo va a saber en ese tiempo y me da, ¿verdad?, la alusión que cuando él está pasando lo que pasó en ese momento y como hombre, aparte de ser 100% Dios, como hombre, él está pensando tantas cosas y me imagino que Satanás, como hace con nosotros, que comienza a bombardear con unas ideas y él se mantiene ahí, pero no se da cuenta, aún siendo Dios, porque cuando él dio su vida, lo dio como Dios, pero él lo sufrió como hombre. Digo yo, ¿quién contará la generación? Desde el tiempo que él comenzó a hacer su ministerio, ejercerlo, que comenzó a enseñar, a educar para que los discípulos hicieran lo que tenían que hacer. Nosotros seguimos en estos tiempos, aún en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que pasa en el mundo, yo lo puedo resolver en oración, unida, un solo sentir, un solo espíritu con todos los demás intercesores. Y nosotros podemos provocar un cambio. Pero en estos finales tiempos ya está establecido, aunque el Señor ha jalado un poquito para atrás, aún hay un poquito de tiempo hasta que Él decide derramar lo que va a venir, porque va a venir. Estas son cosas que ya están profetizados. Nosotros podemos orar,
pero hay momentos que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir que usted y yo no podemos cambiar. Él es soberano Dios. Si no fuera así, si yo pudiera cambiar todas las cosas de Dios, entonces Él deja de ser Dios, entonces yo me vuelvo una diosa. Y como hay un solo Dios y un solo mediador, y es obra del Espíritu Santo, Él ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ese fue el momento de José Arimatea, que tenía un lugar posiblemente para él o posiblemente para la familia, pero se le entregó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque como Él puede ser el camino, la verdad y la vida, y entonces tener engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No es que fue obligado, porque como dije, si uno va para Génesis capítulo 3:15, entiende, porque Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer y Él iba a dar una provisión en el futuro. Entonces le dio una provisión temporal, que es cuando Él hizo un sacrificio, tuvo que hacer un sacrificio de sangre, porque donde sacó las pieles, tiene que matar un animal para poder suplir con su piel. Así que Él lo cubrió con la promesa primero, lo cubrió entonces porque en su desnudez por su pecado, y luego lo sacó a ambos para que no estuvieran en pecado para siempre, porque aún en el lado del árbol del bien y del mal estaba el árbol de la vida. Siempre en el corazón de Dios es dar vida, por eso que entregó su máximo, que fue su Hijo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó las iniquidades del mundo. La única diferencia es que usted tiene que reclamar. Es como si a ti te dejan una herencia y te dejan billones de dólares. No es hasta que usted va para reclamarlo, está en tus manos. Nosotros tenemos que reclamar el regalo de parte del Padre para nosotros. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Suena como poesía. Para mí, la palabra es como poesía. Cuando uno lo lee,
cuando uno lo escucha, cuando uno lo está leyendo. A mí me gusta ponerlo, tienen unos, ¿cómo diría? Unos videos que hablan la Biblia hablada. A mí me gusta mucho. Por eso que vuelvo a este versículo, carta a los Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o en Yeshua HaMashiach, porque eso fue escrito, hablado y enseñado en hebreo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Uno usando, ¿verdad? Y no sabe que es una maldición el que cuelga en el madero. No había nada bueno de eso, nada lindo, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es para la gloria de Dios Padre. Hay muchas personas que dicen que Él no es Dios, pero dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo, empezando con el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen. Cuando uno ve a Jesús, es viendo al Dios invisible. El primogénito de toda creación. No que Él es primogénito, sino que Él es el creó. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando uno ve, si no estoy equivocada, en el libro de Isaías, cuando se ve que todo va deshaciéndose, ¿quién es la palabra? Si no es Jesucristo. Porque dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? Busquen la definición de un verbo. Una palabra de acción. Así que cuando dice que Él salió de su Padre y el Espíritu procede, su origen es del Padre. Y salió la palabra. ¿Y qué fue lo que salió de la boca? La palabra. Hágase, sepárense. Todo es un verbo, acción. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, la iglesia. Que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando Él bajó
No sé si ustedes se recuerdan, porque aún en las películas lo dicen. Él está entre medio de dos ladrones. Ambos eran ladrones. Uno, pues, supo lo suficiente para poder coger ese momento exacto y decir, acuérdate de mí, mientras el otro, estando ahí, teniendo la misma oportunidad, como diría, lo blasfemaba. Porque blasfemia no necesariamente tiene que ser una mala palabra. Pero cuando tú comienzas a abrir tu boca, a decir cosas que no debes estar diciendo, expresiones. Mira, si tú eres hijo de Dios, mira, sácalo de aquí. Pero si él baja de ese madero, entonces usted y yo estuviéramos en la misma paila del infierno. Porque no hay nada bueno en nosotros. Todos nosotros fuimos destituidos de su gloria. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A mí me da a veces, pues, como risa, porque todo el mundo están apelando y protegiendo al Padre. El Padre no necesita protección, nosotros necesitamos protección. Y si le plació al Padre que en él habitase toda la plenitud, ¿cómo usted y yo vamos a decir que el Hijo no es Dios? Porque nosotros no entendemos con nuestra mente finita. Hay muchas cosas que posiblemente cuando ya estamos con el Señor, posiblemente si le place al Señor lo puede revelar. Pero si no, Él es soberano. Él no tiene que revelar nada. Toda la revelación, mira, desde el principio hasta el final. El Señor ya se entregó y solamente usted y yo lo que tenemos que hacer es la voluntad del Señor. Reconocer que separados de Él nosotros no somos nada. Que necesitamos nuestra salvación. Que es por medio de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que ha venido con ese propósito. Y le plació al Padre que fuera de esa forma. No la forma suya ni la mía, porque entonces Él deja de ser soberano. Así que los invito en estos momentos para que acepten al Señor si nunca lo han hecho, o que se reconcilie con el Señor si está descarriado o lo está pensando. Es momento para pedir perdón. Vienen unos juicios terribles. Si usted y yo no nos encontramos bien delante del Señor, nos vamos a ir sin nuestra salvación. Sigue estas palabras. Dios, he pecado, Señor. Pecado contra ti. Blasfemado al Espíritu Santo. Yo te pido perdón. Yo pido que tu Santo Espíritu me guíe. Yo pido, Señor, y acepto ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado. Él me limpia con su sangre. Pido, Señor, que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Prometo, Señor, que si tu Santo Espíritu me ayuda, yo voy a buscar un lugar donde ellos me van a enseñar la verdad de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato, reprendo y echo fuera todo lo que no es tuyo, Señor. Señor, nuestras luchas es con Satanás, Señor, un gobierno bien establecido, Padre. Es tiempo, Señor, tiempo. Tu Santo Espíritu
Espíritu obrando en cada vida, ayudando cada uno de nosotros, Señor, porque esta lucha, Señor, se pone más difícil cada vez, Señor. Y separados de ti, nada podemos hacer, Padre. Así que pido sanidad espiritual, emocional, física, financiera y social. Tu Hijo lo llevó en su propio cuerpo, Señor. Creemos en tu palabra. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Lo creemos, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águilas. Búsquense una iglesia que te dice la verdad desde el principio hasta el final. Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.